Últimas noticias del Club América. Agarra bien, porque hoy Coapa está que arde. Jardine intenta mantener el barco a flote, pero entre lesiones, suspensiones y decisiones que nadie entiende, el América parece jugar al límite cada semana. Son 2 lesionados más, una suspensión pesada y una defensa que pide auxilio. El campeón no encuentra descanso ni respiro. Ya te voy a contar las nuevas actualizaciones desde el hospital de Coapa. Mientras tanto, en los pasillos del club el tablero empieza a moverse. Para abrirle espacio a Douglas Costa, uno de los extranjeros podría estar haciendo las maletas, y dentro del vestidor el ambiente ya se siente tenso. Las conversaciones avanzan en silencio. Espera, que también te voy a contar esa. Y para completar el drama, Agustín Palavecino lanzó indirectas a la máquina y en Coapa hay fuego cruzado. Pero ojo, porque apareció un nuevo nombre sobre la mesa, un uruguayo de hierro que podría devolverle al América su alma guerrera. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Hermano, en Coapa se respira tensión, y esta vez no viene del rival, viene de adentro. Kevin Álvarez está en el ojo del huracán y no hay cómo disimularlo. La paciencia del americanismo llegó a su límite, y el jugador que hace no tanto era promesa de selección hoy está siendo señalado con fuerza por su bajo rendimiento. Lo que pasó en el clásico joven fue la gota que derramó el vaso. Un error suyo terminó en gol de Cruz Azul, y desde entonces la relación con la afición se quebró. En el juego ante Puebla, los abucheos lo dejaron claro, el hincha no perdona la displicencia. Y por si faltaba fuego, el periodista y fan declarado del América, Raúl "El Pollo" Ortiz, prendió todo con una crítica brutal que recorrió las redes como pólvora. Sin anestesia, el comentarista lanzó un mensaje directo que muchos en el nido aplaudieron de pie. Ya se empieza a notar un hartazgo. Hoy que se te presentó una oportunidad de oro, se lesionó Dagoberto, se lesionó Huescas, te regalaron la selección nacional, güey. ¿Que no te has dado cuenta? Te regalaron la lateral derecha del América, la tienes gratis ahorita y estás jugando con una falta de carácter, con una falta de huevos que yo no puedo aceptar y el americanismo no la puede aceptar. Las palabras pegaron fuerte, porque vinieron de alguien que siente los colores. Ortiz no habló como periodista, habló como hincha. Y lo que vino después fue todavía más duro. Tienes que meterte en la cabeza que la playera que portas amerita otro tipo de juego. Puedes jugar bien o mal, eso le pasa a todos. Pero lo que no se puede permitir es que seas tibio y pecho frío. Eso no se puede permitir. En Coapa, el mensaje cayó como balde de agua fría. No porque no se supiera lo que pasa, sino porque alguien lo dijo en voz alta. Jardine lo sabe. En los entrenamientos, Kevin ya no luce con la misma confianza. Se le ve cabizbajo, sin esa chispa que mostraba en Pachuca, como si el peso del escudo lo estuviera aplastando. Y eso, hermano, en el América no se perdona. Aquí no hay margen para la tibieza. La crítica del Pollo despertó algo en el americanismo. En redes, muchos se sumaron al reclamo. Tiene todo para ser figura, pero le falta sangre. Ese error contra Cruz Azul fue de novato, le queda grande la camiseta, se leía en X y en los foros. Otros, más cautos, pidieron paciencia, recordando que Álvarez aún tiene margen para mejorar. Pero la verdad es que el tiempo corre, y en América el reloj no espera a nadie. Y si crees que esto es solo un bajón momentáneo, mira lo que viene. Jardine empieza a probar variantes. Israel Reyes ya entrenó varios minutos por derecha, y hasta se ha hablado de darle oportunidad a un canterano en caso de que Kevin no reaccione. En palabras simples, el puesto ya no es suyo por derecho. Tendrá que ganárselo en la cancha, como todos. Lo más irónico es que Kevin llegó al América para ser el lateral del futuro. Prometía ida y vuelta, velocidad y desborde. Pero hoy lo que más le reprochan no es su técnica, sino su actitud. La falta de intensidad, la lentitud en los regresos, las pérdidas de marca, síntomas de un jugador desconectado. Y cuando el americanismo siente que alguien no deja el alma, la reacción es implacable. Después de todo lo que se dijo sobre Kevin Álvarez, el ambiente en Coapa amaneció denso. Pero ni eso detuvo a André Jardine. El brasileño no es de los que se esconden cuando el agua se agita. Apenas unas horas después de la remontada contra Puebla, cuando muchos esperaban un día libre, el técnico sorprendió a todos con una decisión que pocos se atrevieron a tomar: nada de descanso, entrenamiento al día siguiente. Sí, hermano, ni celebración ni relax. Mientras la gente festejaba el 2-1 que mantuvo vivas las esperanzas de pelear el liderato, Jardine ya estaba pensando lo que sigue. Y si crees que exagera, recuerda cómo arrancó esa remontada, con esfuerzo, con piernas que ya no daban más, con un equipo parchado que jugó más con orgullo que con físico. Por eso el técnico dijo basta. Este América necesita continuidad, no comodidades. El martes,
A primera hora, los jugadores se presentaron en el nido. Algunos con caras largas, otros aún cansados, pero todos sabiendo que no habría margen para relajarse. Jardine reunió al grupo en el centro del campo y soltó una frase que ya empezó a circular entre el personal del club: el descanso lo tendrán cuando levantemos el trofeo. Así, directo, sin metáforas. Y ahí entendieron que el mensaje no era solo físico, era mental. Porque sí, América ganó, pero el funcionamiento sigue dejando dudas. Los errores defensivos, la falta de ritmo en la mitad de la cancha y la dependencia del talento individual son síntomas que Jardine no quiere arrastrar más. Por eso ordenó una sesión ligera, con trabajo regenerativo, análisis táctico y ejercicios de posicionamiento. Nada de dispersarse. El brasileño sabe que lo que viene no es cualquier cosa. En 3 días se enfrentan a Mazatlán, y después vienen Toluca y Monterrey. 3 partidos que pueden definir si el equipo llega a la liguilla como candidato o como incógnita. Y si algo dejó claro este América, es que cada vez que se relaja, paga caro. En el vestidor, la decisión dividió opiniones. Algunos veteranos, como Fidalgo y Malagón, aplaudieron la exigencia. Otros, sobre todo los más jóvenes, se mostraron sorprendidos. Pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Porque Jardine, con todo y sus errores, tiene algo que pocos técnicos logran: autoridad moral. No grita, no humilla, pero impone respeto. El mensaje también tenía un segundo objetivo: recuperar disciplina. En las últimas semanas se habló de distracciones fuera de cancha, de entrenamientos con baja intensidad, y eso, en América, es veneno puro. Por eso el técnico aprovechó la remontada para marcar un punto de inflexión. Ganar no puede ser excusa para aflojar. Y ojo, que esto no fue improvisado. Jardine lleva días planificando esta mini pretemporada de octubre. La carga de partidos es brutal, el calendario no da respiro, y el número de lesionados ya preocupa a todos en Coapa. Cendejas, Henry, Cáceres, Dagoberto, Violante, una lista que parece no tener fin. Aún así, el técnico prefiere tener al grupo unido y trabajando que descansando y desconectado. Además, hay un detalle que pocos notaron: el equipo terminó mejor físicamente que Puebla. Eso no pasa por magia, pasa porque el cuerpo técnico está obsesionado con el control del esfuerzo. En los entrenamientos posteriores, el foco estuvo en los tiempos de recuperación, en la gestión de cargas y en las transiciones rápidas. Jardine quiere un equipo que corra sin romperse, que presione sin rendirse. El periodista César Caballero lo explicó en ESPN: el grupo trabajó este martes, no hubo descanso. Jardine quiere mantener la tensión competitiva antes del juego ante Mazatlán. Y eso, hermano, lo dice todo. En América ya no hay espacio para relajarse. Cada partido es una final, y cada entrenamiento, una prueba. La afición, por su parte, está dividida. Algunos celebran la medida: así se hace, basta de tibieza. Otros piden más sensibilidad: el equipo está fundido, necesitan aire. Pero si algo está claro, es que este América no puede darse el lujo de perder ritmo justo cuando el torneo entra en su fase decisiva. Y mientras Jardine apretaba la tuerca en Coapa, el calendario no perdonaba. Apenas terminó la charla post-Puebla y ya había que pensar en el siguiente reto: Mazatlán. Nada de descanso, nada de respiro. Porque en este América, cada semana parece un examen, y el margen de error ya no existe. El equipo viaja al Pacífico con el objetivo claro de recuperar el paso firme y no perder de vista el liderato. Pero el contexto no es fácil. Lesiones, cansancio acumulado y un rival que, aunque no vive su mejor momento, suele complicar a los grandes en su casa. Mazatlán, con su gente y su clima pesado, siempre se hace sentir. Y si alguien piensa que será un trámite, está muy equivocado. El encuentro pertenece a la jornada 15 de la Apertura 2025 y se jugará este viernes, 24 de octubre a las 20 horas del centro de México, en el Estadio El Encantó. Será la antepenúltima fecha antes de la liguilla, y cada punto vale oro. América llega como sublíder con 30 unidades, solo por detrás de Toluca, que no da tregua. El margen entre ambos es mínimo, y un tropiezo puede costar caro. Y ahí está la presión, hermano, porque si algo aprendimos del duelo ante Puebla, es que el América puede ganar sufriendo, pero no puede confiarse. El funcionamiento sigue irregular. Hay talento, sí, pero también desconexiones que en otros partidos costaron goles. Jardine lo sabe y lo repite en cada sesión: el rival que parece chico, te puede quitar el título. En lo deportivo, el panorama tiene claroscuros. Algunos jugadores empiezan a recuperarse, pero otros siguen entre algodones.
Henry Martín continúa con trabajo diferenciado y su presencia ante Mazatlán es una incógnita. Cendejas se resintió y será evaluado hasta último momento. Cáceres está suspendido, y eso deja la defensa en cuadro. Si sumas todo eso, entiendes por qué en Coapa no hay tranquilidad. Aún así, el brasileño confía en que su grupo tiene el carácter para responder. Ante Puebla se vio un equipo que, sin brillar, luchó hasta el final. Y eso es precisamente lo que Jardine quiere llevar al Pacífico. Actitud. No somos los más bonitos, pero sí los que más pelean, se escuchó decir en el vestidor tras el último partido. Esa frase resume el momento. Del lado de Mazatlán, Robert Siboldi, viejo conocido del fútbol mexicano, avisó que no regalará nada. En conferencia de prensa fue claro, el América es candidato al título, pero nosotros jugamos en casa y vamos por los 3 puntos. Sabe que un triunfo contra el gigante capitalino puede levantarles la moral. Y si hay algo que le gusta al Mazatlán, es aguarle la fiesta a los poderosos. El América, por su parte, viajará con lo justo. Jardine tendrá que improvisar otra vez en defensa, probablemente con Reyes acompañando a Juárez en la saga. En el mediocampo, Fidalgo y Sánchez serán el motor, mientras que Saint-Maximin y Brian Rodríguez podrían volver a coincidir por las bandas. Una fórmula arriesgada, pero necesaria ante un rival que suele dejar espacios atrás. Si crees que el partido será tranquilo, mejor toma asiento, porque el América tiene que ganar sí o sí, no solo por los puntos, sino por la confianza. La derrota ante Cruz Azul todavía duele, y aunque la victoria ante Puebla sirvió de alivio, una caída en Mazatlán encendería las alarmas otra vez. La afición ya no tolera irregularidades, y las críticas están a la vuelta de la esquina. El duelo podrá verse en televisión abierta por Azteca Deportes y también en ViX Premium, con cobertura total desde las 19:45. Pero si de verdad quieres sentir el ambiente, basta con abrir redes sociales. Cada error, cada acierto, se convierte en tema nacional. Porque este América, te guste o no, siempre genera ruido. Después de todo el ruido que generó el viaje a Mazatlán, la tensión en Coapa sigue en aumento. El equipo llega con el tanque medio vacío y una lista de lesionados que parece no tener fin, pero eso no ha hecho que los rivales bajen la guardia. Todo lo contrario. En Mazatlán saben que enfrentar al América es más que un partido, es una oportunidad de medir hasta dónde llega su propio nivel. Y su técnico, Robert Siboldi, no tardó en calentar el ambiente con unas declaraciones que se volvieron virales. El uruguayo, viejo zorro del fútbol mexicano, habló en conferencia y lo hizo con una mezcla de respeto y advertencia. Sabe que el América no está en su mejor momento físico, pero también reconoce que hasta lesionado es peligroso. Y lo más llamativo fue su mensaje entre líneas. Lo que hoy preocupa al Toluca, el otro candidato al título, es exactamente lo que Mazatlán tendrá enfrente. Tenemos que recuperarnos lo antes posible para el partido del viernes, que es otra final. Y es ante un gran rival que aspira a ser campeón, entonces creo que será un gran partido. Trataremos de recuperar a los muchachos y regalarle un triunfo a nuestra afición, dijo Siboldi con esa calma suya que esconde colmillo. Pero lo que realmente encendió las redes fue lo que vino después, cuando añadió, América es el único equipo que, aun con bajas, sigue compitiendo como candidato. Eso habla de su jerarquía. Esa frase, hermano, no fue casual. En Toluca ya habían dejado entrever preocupación por el calendario del América, por cómo, incluso entre lesiones, sigue en la pelea. Y escuchar a un técnico rival decirlo en voz alta solo confirmó lo que muchos piensan, este equipo puede estar roto, pero nunca rendido. Sin embargo, Siboldi también dejó un dardo disfrazado. Al hablar del desgaste físico, deslizó que el América no se ve tan sólido como antes y que sus últimos partidos han sido más de corazón que de fútbol. Palabras que cayeron mal en Coapa, sobre todo porque vinieron de un exentrenador campeón en México. En el nido hay respeto por Siboldi, pero también memoria, ya los enfrentó y saben que no suele hablar al azar. Lo cierto es que el entrenador de Mazatlán no se fía ni un segundo. En sus sesiones tácticas, el foco está en bloquear las bandas. Sabe que Jardine insistirá en atacar por los costados con Saint-Maximin y Brian Rodríguez, aprovechando los espacios que deja la defensa cañonera. Siboldi estudió los últimos 3 partidos del América y mandó repetir una frase en cada práctica: el que le da tiempo a Fidalgo, muere. En el campamento azul crema, mientras tanto, el ambiente está dividido. Algunos tomaron las palabras del uruguayo como un halago, otros como provocación. Jardine, fiel a su estilo, no respondió. Prefirió enfocarse en recuperar piezas y ajustar líneas. Pero lo cierto es que las declaraciones de Siboldi calaron hondo. En el entrenamiento posterior, se notó una intensidad distinta, como si cada jugador quisiera demostrar que América no necesita estar al 100 para imponer respeto.
Y si crees que Siboldi exagera, basta con ver los números. Mazatlán no le gana al América desde hace 4 torneos. Cada vez que se cruzan, las Águilas terminan imponiendo su peso histórico, aunque sea sufriendo. Por eso, el DT de los Cañoneros prepara un plan quirúrgico: presionar alto los primeros 20 minutos, cortar el ritmo con faltas tácticas y atacar los costados. Todo pensado para explotar las debilidades defensivas del rival. El problema es que el América, cuando se siente acorralado, suele reaccionar. Lo vimos ante Puebla, cuando parecía liquidado y terminó remontando. Esa mezcla de orgullo y desesperación que caracteriza a los grandes. Y eso, hermano, es lo que realmente preocupa a Toluca y a cualquiera que piense cruzarse con ellos en liguilla. Porque este equipo, por más parchado que esté, tiene un gen competitivo que no se apaga. Y mientras Siboldi afilaba el discurso y el ambiente se calentaba rumbo al viernes, en Coapa el tema cambió de foco. Ya nadie hablaba del rival, sino de una sola pregunta que no dejaba dormir a la afición: ¿dónde está Henry Martín? El capitán, el símbolo, el hombre que levanta al equipo cuando todo tiembla, lleva semanas sin aparecer del todo, y la incertidumbre crece cada día. La mañana del miércoles, los reporteros apostados afuera del nido notaron algo extraño. El grupo saltó al campo para hacer trabajos tácticos con André Jardine, pero Henry no estaba. Ni siquiera apareció con los suplentes, esos que suelen trabajar regenerativo. Solo ejercicios en el gimnasio, sin pisar el césped. Y eso, hermano, encendió todas las alarmas. Porque si bien el club insiste en que va evolucionando bien, la realidad es que nadie se atreve a ponerle fecha exacta de regreso. Desde aquella lesión muscular que lo marginó del clásico joven, Henry no ha tenido ritmo competitivo. Lo han cuidado con pinzas, pero en un equipo donde las bajas se acumulan, su ausencia pesa más que nunca. El periodista César Caballero lo confirmó en ESPN. Los jugadores que no fueron titulares ante Puebla entrenaron con Jardine, pero Henry Martín no estuvo en ese grupo. Se mantiene trabajando por separado y será evaluado día a día. Una frase corta, pero que cayó como un golpe en el pecho del americanismo. Porque en estos momentos, el capitán no es solo un delantero, es la voz del vestidor, el corazón del grupo. En Coapa se respira una mezcla rara de paciencia y desesperación. Jardine no quiere apurarlo, pero también sabe que el equipo no es el mismo sin él. Rodrigo Aguirre ha cumplido, pero no tiene la jerarquía ni la conexión que Henry genera con los mediocampistas. Sin su referencia, el América pierde peso en el área y claridad en la presión. Y eso, ante un rival como Mazatlán, puede costar caro. Aún así, hay señales esperanzadoras. Fuentes cercanas al cuerpo médico aseguran que Henry ya no siente dolor, solo falta de ritmo. Lo están preparando para tener minutos en el banco, quizá unos 20 al final del partido si el resultado lo permite. Pero nadie se atreve a garantizarlo. Todo dependerá de cómo amanezca en las próximas 48 horas. Mientras tanto, el resto del plantel sigue al límite. Cendejas se resintió otra vez, Cáceres está suspendido y Fidalgo arrastra cansancio. Jardine tiene que hilar fino para no romper a nadie más. En las últimas semanas, el técnico ha sido casi un cirujano, dosificando esfuerzos, alternando cargas y adaptando esquemas. Pero lo de Henry es distinto. No se trata solo de un cuerpo en recuperación, sino de un alma que falta dentro del campo. Lo de Henry es mental. Quiere volver ya, pero el técnico lo frena. No quieren que se repita lo de la lesión anterior, reveló una fuente del club Atún. Esa frase lo explica todo. Hay ansiedad, hay presión, pero también prudencia. Porque perderlo de nuevo sería un desastre. La afición, como siempre, divide opiniones. Algunos piden no arriesgarlo, que se recupere bien, lo necesitamos para la liguilla. Otros son más impacientes. Aunque sea cojo, mételo 10 minutos, su presencia pesa. Y lo cierto es que los dos tienen razón. Henry es ese tipo de jugador que, aún sin tocar la pelota, cambia la energía del equipo. Y si crees que esto es un drama exagerado, recuerda lo que pasó sin él. Desde su baja, el América perdió presencia ofensiva, sufrió para ganar y dependió de individualidades. Los goles llegan, sí, pero el juego no fluye. Con Henry, el ataque tiene sentido, la presión tiene sincronía y el vestidor tiene voz. Sin él, todo parece improvisado. Y mientras todo Coapa hablaba del regreso incierto de Henry Martín, la directiva movía piezas en silencio. En medio de lesiones, suspensiones y rumores, se filtró una noticia que cambió el ánimo del vestidor. Brian Rodríguez renovó contrato con el América. Sí, el Rayito se queda hasta 2029. Una señal de que el club, pese al caos del calendario, sigue pensando a largo plazo.
El anuncio llegó con un video simple, pero simbólico. Brian Rodríguez renovado con el Club América. Tenemos rayito para rato con nosotros, publicó el club en redes. Sin luces ni efectos, solo el jugador firmando, sonriendo y mirando el escudo. La hinchada lo tomó como una bocanada de aire fresco, porque si hay algo que necesitaba el equipo ahora, era una buena noticia. El uruguayo, que estuvo cerca de salir en el último mercado, encontró estabilidad y confianza con Jardine. Pasó de ser intermitente a ser clave, sobre todo cuando el ataque se quedó sin Henry. Su velocidad, su desborde y su pegada lo convirtieron en un arma impredecible, y la renovación fue una jugada maestra, asegurar talento antes de que Europa vuelva a tocar la puerta. Pero claro, hermano, en Coapa nunca hay descanso. Apenas se selló la firma de Brian, comenzaron los debates sobre lo que sigue. Porque sí, se aseguró una pieza importante, pero el rompecabezas aún tiene huecos grandes. Si el América quiere competir en 2026 como un club de talla continental, hay prioridades que no pueden esperar. La primera es clara, un delantero de peso. Las lesiones de Henry Martín dejaron expuesto un vacío que ni Rodrigo Aguirre ni José Zúñiga lograron llenar. Ambos cumplieron, pero no convencen. Falta ese 9 con jerarquía, el que mete miedo solo con mirarte. América necesita un killer que garantice 20 goles por torneo, alguien que haga temblar defensas y devuelva la sensación de dominio en el área rival. La segunda prioridad es un volante de recuperación con oficio. Jonathan Dos Santos fue pilar en el tricampeonato, pero el tiempo pasa y su físico ya no responde igual. Jardine lo sabe. Cada vez que Joni se sienta, el medio campo se desordena y Fidalgo termina corriendo por dos. Sin un mediocentro sólido, el equipo pierde equilibrio y termina pagando caro los errores. América requiere un jugador que imponga respeto en esa zona, con pierna fuerte, lectura táctica y liderazgo silencioso. La tercera, y quizá la más urgente, es el lateral derecho. Lo de Kevin Álvarez ha sido un dolor de cabeza. Ni con confianza, ni con descanso, ni con minutos logra recuperar su nivel. Dagoberto Espinosa pintaba para adueñarse del puesto, pero su lesión lo dejó fuera por meses. Israel Reyes ha tapado huecos como un soldado, pero no es su posición natural. Si el club no ficha un lateral puro, esa banda seguirá siendo un agujero por donde los rivales hacen fiesta. Y aunque parezca mentira, no se trata solo de fichar por fichar. En América hay presupuesto, sí, pero también exigencia. Se busca calidad comprobada, jugadores que lleguen a rendir desde el día 1. Por eso, la directiva ya trabaja con una lista corta que incluye nombres de Sudamérica y Europa. El objetivo, llegar al Clausura 2026 con una plantilla equilibrada, fuerte y con recambios reales. En ese plan, Jardine ha tenido voz. Él pidió continuidad para Brian, insistió en cuidar a Henry y ahora empuja por un refuerzo que equilibre el medio. Quiere menos estrellas y más soldados, porque entendió que los títulos se ganan con planteles largos, no con nombres de Instagram. Si tú ves los últimos partidos, lo notas enseguida. América sufre cuando no tiene a su base. Fidalgo, Sánchez y Brian hacen magia, pero necesitan respaldo. La defensa se sostiene con alambre y el mediocampo se parte en dos cada vez que el rival presiona. Sin un ancla que ordene, el equipo juega a pulsos. Y eso, en liguilla, puede costar caro. Pero hay algo que la gente a veces olvida. Este América no se esconde. La directiva no teme invertir. Y si renovó a Brian, no fue solo por cariño. Fue una declaración. El proyecto continúa, con o sin turbulencias. Ahora el siguiente paso es reforzar lo que más duele, la estabilidad táctica. Los aficionados lo saben. Las redes están llenas de pedidos, análisis y memes. Algunos sueñan con un 9 europeo, otros con un mediocentro argentino. Pero todos coinciden en algo. El América necesita recuperar su columna vertebral. El talento está. Lo que falta es estructura. Y justo cuando parecía que en Coapa todo estaba más o menos en orden, con Brian renovado, Jardine ajustando piezas y la directiva planificando el 2026, explotó una bomba que nadie vio venir. Uno de los fichajes más deseados por el americanismo podría escaparse, y lo peor, podría hacerlo rumbo al enemigo equivocado. Sí, hermano, hablamos de Agustín Palavecino, el cerebro del Necaxa que desde hace meses suena para vestir de azul crema. Durante el último mercado, su nombre estuvo sobre la mesa. Jardine lo quería, el club lo evaluó y hasta hubo contactos. Pero Necaxa cerró la puerta, no lo soltaron ni con dinero de por medio. El argentino estaba encendido, era el eje del equipo y los Rayos sabían que perderlo era suicidio. Sin embargo, en el fútbol las historias cambian rápido, y ahora la trama tiene un giro que puso de cabeza a la afición del América.
Después del partido contra Cruz Azul, Palavecino rompió el silencio y soltó unas declaraciones que dejaron a todos fríos. No habló de fichajes directamente, pero dejó una frase que sonó más a guiño que a casualidad. Al reencontrarse con su excompañero José Paradela, ahora jugador de la Máquina, el mediocampista dijo: "Desde que se fue hablamos todos los días, mantenemos la relación y eso es algo muy lindo. Es un hermano que me dio el fútbol, me pone muy contento su presente, es el mejor de la liga por lejos, se extraña mucho acá también así que nada, le deseo lo mejor". Hermano, ¿cómo no iban a encenderse las alarmas en Coapa después de eso? Palavecino, uno de los objetivos azulcremas, elogiando abiertamente a un jugador de Cruz Azul, diciendo que lo extraña y lo considera el mejor de la liga. Para muchos, fue un simple gesto de amistad, pero en el mundo del fútbol, nada se dice sin peso, y menos cuando hay cámaras y micrófonos. Lo que vino después solo aumentó la intriga. Consultado sobre si le gustaría seguir los pasos de Paradela y fichar con la Máquina, el argentino respondió con una sonrisa: "Ahora no estoy pensando en eso, lo hablamos siempre, hablamos todos los días. Hablo más con él que con mi mujer. Sea cual sea la camiseta, mientras esté el vínculo, es muy lindo". Listo. Con esas palabras bastó para que los titulares se escribieran solos. Palavecino se va a Cruz Azul, el fichaje que el América soñaba podría cruzar de vereda. Y en cuestión de minutos, el tema se volvió tendencia en redes. Los hinchas americanistas, ya hartos de ver cómo se complican las negociaciones por jugadores de calidad, comenzaron a exigir respuestas a la directiva. Pero más allá del ruido mediático, hay que mirar el fondo del asunto. Palavecino sigue siendo una prioridad para el América. Jardine lo quiere porque encaja perfecto en su idea de fútbol, mediocampista mixto, con visión, llegada y carácter. No es un 10 clásico ni un pivote de contención. Es ese jugador que entiende los tiempos del partido, que sabe cuándo acelerar y cuándo dormir el balón. En pocas palabras, un equilibrio entre talento y sacrificio, justo lo que el América perdió cuando partió Richard Sánchez. En Necaxa lo saben y lo valoran, pero también saben que retenerlo no será fácil. El contrato de Palavecino vence en 2026, y el club ya recibió consultas. América ofreció una primera aproximación el pasado verano, una cifra cercana a los $5 millones y la cesión de un joven del plantel. No prosperó, pero la intención sigue viva. El problema es que ahora Cruz Azul entró en escena, y lo hace con algo que siempre pesa, la cercanía personal. Paradela y Palavecino compartieron vestidor en River Plate, se entienden dentro y fuera del campo, y ambos tienen al mismo representante. Si la Máquina decide ir en serio, puede adelantarse. Eso lo sabe Baños, lo sabe Jardine y lo sabe todo el nido. En Coapa, la prioridad sigue siendo reforzar el medio. Jiménez es el sueño defensivo, pero Palavecino es el cerebro que necesitan para volver a dominar la pelota. Las comparaciones con Valdés son inevitables, pero el argentino ofrece algo distinto: ritmo, intensidad, coraje. Y esa mezcla de entrega y calidad lo convierte en un perfil que encaja perfecto con la exigencia del americanismo. Fuentes cercanas aseguran que el América no se rendirá. Ya preparan una nueva oferta para invierno, con una estructura más atractiva y la promesa de protagonismo absoluto. La idea es clara: si llega, será titular desde el día 1. No viene a competir por minutos, viene a dirigir el tráfico del mediocampo. Y mientras el americanismo sigue pendiente del caso Palavecino, otra bomba empieza a moverse por debajo del radar. No hay anuncio oficial, no hay comunicado, pero sí hay ruido. Ruido del bueno. Desde Medio Oriente llega un nombre que prende fuego a cualquier tertulia de café entre aficionados azulcremas. Nathan Nández, el uruguayo del Al-Attiyah, podría estar en la mira del América. Sí, el mismo Nández que se cansó de romper piernas y líneas en Boca Juniors, el mismo que jugó Champions con el Cagliari y que es un símbolo de la garra charrúa moderna. Un tipo de carácter, de esos que no necesitan cinta para ser capitán. Y justo eso, hermano, es lo que hoy le falta al América. Un tipo que grite, que contagie, que haga temblar la cancha con una sola entrada. El rumor nació en Europa, filtrado por un periodista uruguayo con contactos directos en la representación del jugador. Al-Attiyah, su actual club en Arabia Saudita, atraviesa una reestructuración y estaría dispuesto a liberar a Nathan en caso de una oferta formal en enero. Su contrato termina en 2026, pero el propio futbolista estaría buscando una salida que le devuelva competitividad real. ¿Y qué mejor escenario que el América? Un club que juega siempre con presión, con estadio lleno, con cámaras en cada esquina. En Coapa ya saben quién es. Lo tiene marcado en la lista de posibles refuerzos bomba, junto a José María Jiménez y otros nombres del mercado sudamericano.
Y aunque su ficha ronda los 8 millones de euros, su valor deportivo podría justificar cada centavo. Nández tiene 29 años, mide 1.72, pero parece de acero. Puede jugar como mediocentro, interior o incluso lateral derecho si el partido lo exige. En Boca lo vimos pelear cada balón como si fuera el último del planeta. En Cagliari, se convirtió en ídolo por su entrega y su físico inagotable. Es de esos que no se rinden, que presionan al minuto 90 con la misma intensidad que al 1. Y ese tipo de mentalidad, la que contagia, la que arrastra al grupo, es exactamente lo que Jardine ha estado pidiendo desde hace meses. Porque seamos honestos, hermano, hoy el América tiene talento, sí, tiene velocidad, tiene técnica, pero carácter, de ese que se impone cuando el estadio arde, eso se perdió. Con Nández en el medio, no solo tendrías un muro, tendrías una voz que ordena, que grita, que muerde. Un tipo que le pone el pecho a las finales y no se esconde cuando el rival aprieta. Fuentes cercanas al entorno del jugador dicen que ya hubo un sondeo. No una oferta formal, pero sí una consulta de condiciones. El Al-Attiyah no pondría trabas si el América asume el salario, que ronda los 2.5 millones de euros anuales, cifra alta para la Liga MX pero posible dentro del presupuesto que Coapa reservó para su fichaje estelar de invierno. En el nido, la idea no suena descabellada. Nández sería ese refuerzo de jerarquía que puede elevar el nivel competitivo del vestidor. Su perfil encaja con la filosofía que el club quiere recuperar: intensidad, coraje y compromiso. Además, su nacionalidad uruguaya lo conecta perfectamente con los referentes históricos del América: Cabañas, Viñas, Cáceres, todos jugadores que dejaron sangre y memoria en el Azteca. Y ojo con esto, no es la primera vez que el nombre de Nández suena en Coapa. En 2023 ya hubo contactos informales, pero su fichaje se volvió imposible por el dinero saudí. Ahora, con el jugador más maduro y con ganas de volver al fútbol de alto nivel, la historia podría escribirse distinto. Jardine lo conoce bien. Lo enfrentó en su etapa en Brasil y lo definió en una entrevista vieja como uno de esos mediocampistas que transforman un equipo con solo estar. Imagínate un mediocampo con Nández y Fidalgo, equilibrio total, uno piensa, el otro destruye. Uno distribuye, el otro se lanza al fuego. Un contraste perfecto entre talento y músculo. El reto sería económico, sí, pero el América tiene caja, tiene ambición y tiene urgencia. Si algo quedó claro después de las últimas jornadas es que el equipo necesita líderes. No influencers, no promesas, jugadores que sangren por el escudo. Y Nahitan es exactamente eso.